Galois, Revolución y Matemáticas. Segunda edición. Fernando Corbalán, autor. Esta es la novelesca historia de un joven con ribetes románticos que cambió el mundo de las matemáticas. Cuando Galois murió a causa de las heridas producidas en un duelo, no tenía todavía 21 años y había dedicado su corta vida a las matemáticas y a la revolución social. Sus hallazgos no fueron entendidos por sus contemporáneos. Sin embargo, rescatados del olvido, 15 años después de su muerte, provocaron una revolución que abrió la puerta a las matemáticas modernas. Contenido. 1. Introducción. 2. Los años que cambiaron el mundo. 3. Galois, los primeros años. 4. Un tiempo de grandes avances. 5. El desenlace. 6. Resolución de ecuaciones y teoría de Galois. 7. Epílogo para jóvenes. Panorama de la época de Galois, algunos problemas históricos del álgebra, bibliografía. A Marc y Pablo para que continúen por el rumbo de sus sueños. Capítulo 1. Introducción. El título de esta biografía de Évariste Galois es Revolución y Matemáticas, porque en esas dos palabras se resumen su vida y su obra. La única posible variación podría ser el orden en que se colocaran ambos términos, es decir, si se considera prioritaria su dedicación a la revolución, a la lucha por el cambio social o a las matemáticas. Pero en todo caso, no son conceptos antagónicos porque Galois dio una gran importancia a los dos en su corta vida, que no llegó a 21 años. Y además, con sus trabajos de matemáticas también consiguió una auténtica revolución en esta ciencia. Tan por delante fue de las ideas de su tiempo que tuvieron que pasar bastantes años desde su muerte para que se entendieran sus aportaciones al álgebra. Y tan radicales fueron las consecuencias de su dedicación que el objeto mismo del álgebra, que hasta entonces era la resolución de ecuaciones, pasó a ser el estudio de las estructuras, dando lugar así a lo que se llamó, y aún sigue haciéndose, matemáticas modernas. Es decir, Galois supuso en buena medida el inicio de la modernidad en matemáticas, ya que cambió de forma absoluta el punto de vista de las mismas. No menos entusiasmo que a las matemáticas dedicó Galois a la lucha por cambiar la sociedad, a la revolución social, aunque para su desgracia con menos resultados que en el terreno científico. Y como consecuencia de esas actividades clandestinas y revolucionarias, tuvo que padecer penalidades de diverso tipo, ya que estuvo en la cárcel en 2 ocasiones, con una estancia total de casi un año, una duración importante dada la fugacidad de su vida. Además, su apoyo a la causa revolucionaria fue el desencadenante de su prematura muerte. Las circunstancias de la misma, no del todo claras, y las distintas versiones al respecto serán tratadas más adelante en este libro. La corta biografía de Galois, nacido en 1811 y muerto en 1832, con solo 20 años, llama poderosamente la atención y nos permite imaginar a un joven de su tiempo con una aureola romántica. Se nos presenta como un juvenil Quijote luchando en un combate imposible, perdido de antemano, contra los molinos de la ciencia oficial, representada por la todopoderosa Academia de Ciencias de París, formada por una importante constelación de grandes matemáticos, pero pagados de sí mismos, que no le entienden y que tampoco hacen ningún esfuerzo por tratar de hacerlo.
contra la que arremete con todas las armas a su alcance. Y es de destacar una utilización muy moderna de los medios de comunicación, de un periódico en este caso, como medio de presión para intentar que los académicos le tengan en cuenta, algo que logra solo en parte. Por otro lado, participa con desprecio absoluto de su integridad física en los combates clandestinos contra el poderoso Estado y contra sus medios de represión, en particular contra su omnipresente policía política. Pero si de esos desiguales combates se desprende su muerte física, su desaparición de este mundo, sus ideas, sin embargo, no pudieron ser silenciadas. En cualquier caso, el progreso social por el que luchó Galois es innegable que se ha conseguido en buena parte. Y sus trabajos matemáticos, tras unos cuantos años durmiendo en desvanes académicos, a la postre continúan plenos de vida y de vigencia en las matemáticas de hoy, una parte de las cuales se conoce como teoría de Galois. Para poder entender un poco mejor su vida, no nos limitaremos a dar noticia de sus hechos destacados, sino que nos referiremos más ampliamente al ambiente político y social de la época en su Francia natal, así como a los creadores en las diferentes ramas de la actividad humana, científicos e inventores, pero también artistas y pensadores de todo el mundo. Y haremos también una incursión especial en la situación de la España de la época, una de las más negras de su historia contemporánea, con escasos momentos de claridad. De este modo, nos estaremos refiriendo en todo momento a una persona que cambió el mundo de las matemáticas con una obra que en total supone unas pocas decenas de páginas, pero que también fue alguien de su tiempo. En definitiva, conoceremos a un joven tocado por una especie de rapto matemático y que dedicó a esta disciplina una atención desbordante y apasionada. Aunque, por supuesto, también tuvo intereses parecidos a los jóvenes de todas las épocas. Esperamos que después de la lectura de este libro, que en definitiva es una biografía novelada, al menos en parte, con argumentos que tocan en bastantes momentos las matemáticas, entiendas un poco mejor la vida en las primeras décadas del siglo XIX, que hayas profundizado un poco en la historia del álgebra, en la que, como en los distintos aspectos del saber humano, los avances se logran por el esfuerzo conjunto de hombres y mujeres de todas las épocas y lugares, que hayas comprobado que todos somos tributarios de los esfuerzos de las generaciones que nos preceden, y por fin que te hayas emocionado con un joven apasionado por las matemáticas en las que encuentra resultados importantes y a la vez desesperado ante la resistencia de los mayores y de los sabios oficiales. También nosotros somos tributarios de trabajos anteriores sobre Galois. Si quieres profundizar en algunos aspectos particulares, puedes recurrir a la bibliografía, y aunque lo más importante que tienes que hacer sea leerlo, de cuando en cuando también te pediremos un esfuerzo extra para resolver alguna cuestión que te propondremos al hilo del relato. ¿Qué hay en este libro? La parte fundamental del libro está constituida por la vida de Galois, pero antes de entrar en ella dedicaremos un capítulo a analizar la situación francesa y española de la época. También hay un capítulo titulado Resolución de ecuaciones y teoría de Galois, en el que se da una somera idea de la teoría de Galois y de las técnicas utilizadas en su resolución. Acaba el libro con un epílogo para jóvenes, de espíritu por lo menos, en el que hay algunas reflexiones generales al hilo de los temas que hemos tratado, y se completa con una bibliografía que recoge los trabajos utilizados en la preparación de este volumen. Este trabajo se puede leer de formas muy diferentes. Nosotros proponemos un orden, pero se puede tomar otras opciones a partir de la información anterior. Es importante señalar que los conocimientos matemáticos necesarios para seguir la narración son mínimos. Solo nos queda desearte que disfrutes con la lectura y esperar que hayamos sido capaces de transmitirte al menos una parte de la pasión que en nosotros ha provocado la vida y la obra de Galois.